hablar un poquito acerca de la preparación del cristiano. Ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? Nosotros como cristianos, pues yo creo que nos incumbe a cada uno de nosotros este tema en lo personal, la preparación del cristiano, cómo nosotros pues debemos de estar preparados ante diversas pruebas, ante diversas necesidades, dificultades, ante diversas cuestiones que se nos pueden presentar día a día, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro hogar, en tantos lugares donde podemos estar. Pero es un deber como cristianos, ¿verdad?, el de estar preparados. Y hay veces que, tristemente lo digo, hay veces que no estamos realmente preparados, hay veces que no estamos afirmados, ¿verdad?, nuestra creencia, o no estamos afirmados en lo que viene siendo la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y como vamos a leer el significado de esa palabra preparación, significa disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Lo vuelvo a repetir. Es la disposición o el arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Cuando nosotros necesitamos lograr un fin determinado, es necesario recabar esas cosas que nosotros necesitamos para poder lograr ese fin determinado. Es necesario que nosotros juntemos, ¿verdad?, todo lo que vamos a necesitar para poder llegar a ese algo o para poder llegar a ese fin determinado. Otra definición vendría siendo obtención de un producto. Esa es la preparación, obtención de un producto, y lo dice generalmente comidas, medicinas y compuestos, haciendo las operaciones necesarias para ello. Si lo aplicamos, por ejemplo, en el hogar, para nosotros hacer un platillo en nuestro hogar, pues es necesario que tengamos los ingredientes, ¿verdad?, necesarios para poder lograr ese producto o para poder lograr ese platillo. Es necesario que nosotros arrimemos cada uno de los ingredientes, lo que vamos a hacer, los procedimientos que vamos a realizar, ¿verdad?, para poder obtener ese platillo. Es como si hiciéramos igual también un pastel, pues vamos a necesitar una harina, vamos a necesitar huevos, vamos a necesitar tantas cosas, ¿verdad?, inclusive azúcar, a lo mejor sal, no sé. Y necesitamos recaudar todas esas cosas necesarias para poder llegar a un producto que en este caso vendría siendo nuestro pastel o vendría siendo nuestro platillo que queremos nosotros preparar. En el ámbito, otro ejemplo, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad?, cuando alguien pretende estudiar una carrera, cuando alguien pretende llegar a la universidad, pues es necesario que termine la primaria, pero también es necesario que termine la secundaria, porque no puede saltarse de la primaria a la preparatoria y luego llegar a la universidad. Este individuo tiene que tener una preparación, ¿verdad?, tiene que empezar con lo más básico, que a lo mejor es el kinder, preescolar, y luego de ahí viene lo que es primaria, 6 años de primaria, y luego 3 años de secundaria, y luego 3 años de preparatoria, para poder llegar a lo que viene siendo la universidad. Tiene que tener una preparación, y estamos hablando de una preparación académica, ¿verdad?, tiene que llegar preparado, de lo contrario no lo van a poder aceptar en la universidad, porque no va a tener su certificado de secundaria o porque no va a tener su certificado de primaria o de preparatoria. Entonces es un proceso para poder llegar a un fin determinado, que en este caso sería, pues a lo mejor terminar una carrera o obtener un título en dicha carrera, ¿verdad? Es un proceso que muchas veces pues hasta nos puede llevar años, ¿verdad? En el caso de los estudiantes pues llevan años estudiando, y es un proceso que puede todavía seguir estudiando, que viene siendo maestría, que viene siendo doctorados y tantas cosas. En el caso, si habláramos de países o en el caso de ciudades, hay ciudades donde es muy frecuente que pasen desastres naturales, donde sobre todo en las costas, ¿verdad?, los que viven a las orillas de los mares, es muy común que lleguen huracanes, que lleguen tempestades, que lleguen los mentados tsunamis, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos también hay partes donde muy frecuentemente llegan tornados y hacen un desastre, ¿verdad?, de una devastación total en esos poblados, en esas ciudades. Y la gente que vive en estas áreas, pues ellos tienen que prepararse ante una tempestad de este tipo, ¿verdad?
Algunas de estas tempestades afortunadamente son predecibles, ¿verdad? Que se pueden detectar, que pueden decir, se aproxima un huracán, hay probabilidad de tornado, hay probabilidad de un tsunami, ¿verdad? Inclusive una tempestad pudiera ser una guerra también, ¿verdad? Que ocasionan desastres. Es algo también que puede ser predecible, ¿verdad? Cuando un país entra a la guerra en contra de otro país, pues a veces que se da la noticia y estamos en guerra y prepárense, y la gente de esos lugares pues tiene que vivir preparada, tiene que estar constantemente apercibidos para cuando un desastre de esta magnitud llegue a sus hogares, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, pues nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo me preparo para un caso así? En el caso de nosotros que vivimos en esta ciudad que afortunadamente pues no nos llega a tanto, ¿verdad? No hay tornados hasta ahorita, no hay terremotos hasta ahorita, menos tsunamis, ¿verdad? Quizás una guerra en un futuro pudiera ser, pero la pregunta sería, ¿cómo prepararme yo? ¿Verdad? Muchas de estas gentes pues se preparan acumulando alimentos enlatados, agua embotellada, se preparan en un refugio, ¿verdad? Tienen un lugar especial donde ellos saben que pueden estar seguros y allá acumulan todos los alimentos, todo lo que creen necesario que les pueda ayudar en dicho desastre. Pero déjeme le digo, hermano, que hay una preparación aún más importante que todas estas. Hay una preparación más importante que el estar preparados contra un desastre natural e incluso que estar preparados contra una guerra literal, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, pues de hecho vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a pasar por diversas tempestades, a lo mejor de otro tipo, a lo mejor ya materiales, a lo mejor ya más físicas, ¿verdad? Y esta preparación de la que yo le hablo, pues debe de comenzar cuanto antes, como cristianos. Si no lo estamos, pues debemos de hacer un poquito de conciencia y meditar cómo está mi vida delante del Señor, si realmente yo estoy preparado ante una adversidad, ante una tribulación que pudiera desatarse en contra de la iglesia, si realmente hay una preparación en mi vida que me va a permitir seguir hacia adelante, ¿verdad? Y lo que nosotros pues vamos a necesitar, pues no se puede comprar. Es algo que no se puede comprar en la tienda, es algo que no se puede rentar, es algo que no se puede alquilar, mucho menos es algo que se puede juntar en un refugio, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es una preparación espiritual como cristianos, ¿verdad? Ya vimos algunas preparaciones físicas, pero nosotros necesitamos esa preparación espiritual que es la que nos va a llevar a estar un día con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo decía al principio, lamentablemente hay veces que no estamos realmente preparados, somos hijos de Dios, pero no pareciera que fuéramos hijos de Dios, ¿verdad? Pareciera que fuéramos unos más del montón, ¿verdad? Unos más de los tantos religiosos que hay, y a veces así se manifiesta nuestra vida, ¿verdad? Y empezando por mí, yo lo digo principalmente por mí, hay veces que no estamos realmente preparados. Entonces, nos damos cuenta cuán importante es que nosotros como hijos de Dios realmente llevemos una vida consagrada, una vida de preparación. Porque así como en el ámbito secular, así como en la escuela, que tardan años para prepararse, pues yo creo que también en el ámbito de la iglesia, pues nuestra preparación también va a durar años, ¿verdad? Para poder un día estar delante del Señor, ¿verdad? Si el Señor nos permite vivir mucho tiempo. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo número 19, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya después de mucha introducción, de mucha charla, Éxodo capítulo número 19, en el nombre del Señor. Y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidimí y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a el Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Podemos ver claramente cómo el Señor le dice a Moisés que vaya a ese pueblo, ¿verdad? Y que lo santifique, y que lavaran sus vestidos, y que le dijera al pueblo que estuvieran preparados, porque al tercer día dice que el Señor iba a descender a ojos de todo el pueblo, iba a descender en una nube. Entonces, hermanos, este pueblo tenía que estar preparado para este acontecimiento, ¿verdad? No era cualquier cosa, era la presencia del Señor que iba a descender al tercer día, pero tenía que haber una preparación en el pueblo. Este pueblo tenía que estar santificado, tenía que estar sus vestidos lavados, ¿verdad? Sus vestidos tenían que estar sin mancha, por así decirlo. Entonces no era cualquier cosa estar delante de la presencia del Señor, amén. Había una preparación como pueblo del Señor, pero al igual que este pueblo en la actualidad, pues así se cumple con nosotros, en la antigüedad, así se cumple con nosotros en la actualidad, ¿verdad? El Señor ha prometido que va a regresar por segunda ocasión, y de la misma manera como descendió ahí, ¿verdad? Dice que el Señor va a venir sobre una nube y que todo ojo le va a ver, amén. El libro de Apocalipsis habla acerca de eso. Pero ¿qué va a pasar con nosotros cuando el Señor venga? No sabemos cuándo, pero cuando Él venga, si nosotros realmente no estamos preparados, pues aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? El Señor no nos va a tomar, ¿verdad? Tenemos que estar preparados así como este pueblo en la antigüedad. Tenemos que estar santificados, nuestras vestiduras o nuestra vestimenta pues tiene que estar lavada, tiene que estar sin mancha, y no estamos hablando de una vestimenta física, de una vestimenta literal, sino de algo espiritual. Entonces, al igual que en la antigüedad, así nosotros también tenemos que estar preparados, apercibidos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos vaya a tomar por sorpresa, porque entonces ahí sí va a ser como dice la Biblia, ¿verdad? Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, amén. Imagínense que nos quedáramos aquí, ¿verdad? Que dijéramos, pues Señor, como dice la Escritura, va, pues Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, ¿verdad? Y que el Señor nos diga y que nos aparte y que nos diga que no nos conoce, y mucho menos, ¿verdad? Que nos llame, pues que nos llame hacedores de maldad, amén. Entonces, vamos al libro al libro de Mateo, capítulo número 24, vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 24, versículo número 30. Dice el versículo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, así como en la antigüedad. Y luego sigue diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo aquello acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Verdad? Nos vuelve a hacer nuevamente la recomendación que también nosotros pues debemos de estar preparados, porque ciertamente no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, aunque hay algunas señales, ¿verdad?, de su venida, pero realmente no sabemos el día preciso, no sabemos la fecha precisa en que nuestro Señor Jesucristo haya de venir por segunda ocasión. Y es más, no sabemos qué día nos vamos a morir, ¿verdad? A lo mejor morimos antes de que el Señor venga, y si yo muero sin estar preparado, ¿qué va a pasar conmigo? Yo creo que es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿verdad? Si yo muero sin haberme bautizado, pues ¿qué va a pasar conmigo? Si yo muero en una condición de pecado, a lo mejor ya estoy bautizado, pero en mi vida hay pecado, pues ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a acontecerme a mí? Y yo creo que todos sabemos esa respuesta tan importante, ¿verdad? Gloria al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo número 34, mencionábamos acerca de esos que dice que vino el diluvio, ¿verdad? Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y realmente no se prepararon, ¿verdad? No hicieron caso a lo que Noé les decía, ¿verdad? Y no hubo una preparación en ellos y fueron incrédulos y vino el diluvio y pues fue su ruina. Libro de Éxodo, capítulo número 34, versículo número 1. Fíjese cómo le habla aquí el Señor nuevamente a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió a la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Como el Señor Jesucristo, el mismo Dios de la antigüedad, le dice a Moisés que se prepare 2 tablas como las primeras que había hecho, como las que había quebrado, ¿verdad? Y le da la orden o le da la indicación que se levantara de mañana y que subiera al monte con esas 2 tablas. Y si nos ponemos a pensar, y a mí se me venía a la mente, ¿verdad? ¿Qué sería si a este Moisés no hubiera hecho caso?
o que se le hubiera olvidado, ¿verdad? Que a lo mejor se hubiera quedado dormido en la mañana, como el Señor le dijo, levántate de mañana, ¿verdad? Y sube al monte, que él se hubiera quedado dormido, que no hubiera subido, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? O que ya fuera de camino y que de repente se le hubieran olvidado las tablas que el Señor le encargó. O sea, que realmente no se hubiera preparado como el Señor le indicó que lo hiciera, pues ¿qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera subido al monte y la presencia del Señor ya no hubiera estado ahí, ¿verdad? A lo mejor hubiera llegado tarde y ya el Señor ya no hubiera estado ahí, porque la indicación fue de que subiera de mañana. Entonces, qué importante es nosotros como cristianos prepararnos, que haya una preparación en nuestra vida, porque hay veces, hermanos, que hasta se nos olvida la Biblia para venir al culto. A veces que salimos de nuestra casa y llegamos y la Biblia, la dejé ahí en el librero, la dejé ahí atrás de no sé qué, ahí la puse la semana pasada y se me olvidó. O hay veces que venimos tarde, ¿verdad? También no hay una preparación realmente en nuestra vida. Y si nosotros somos hombres y mujeres del Señor Jesucristo, pues nuestra vida debe ser totalmente diferente, ¿verdad? Debemos de prepararnos antes de salir de nuestra casa. ¿Qué llevo? ¿Qué me falta? Mi Biblia, mi cuaderno donde anoto, tantas cosas, mi himnario, ¿verdad? Una preparación, salir con tiempo para poder llegar al culto. Y hay veces que todo eso como que nos falla, iba como que hacemos un poquito de concha, un poquito de pereza. Y pues yo creo que delante de los ojos del Señor, pues no es muy de agrado. Esa palabra prepárate en el hebreo es una palabra que se llama kur. Significa estar erguido, es decir, estar perpendicular. ¿Sí sabe qué es perpendicular? Es cuando dos rectas, una que va así como acostada, se junta con otra que viene así. La que viene así de arriba hacia abajo, cuando se junta, dice que es perpendicular a la que está así acostada. Entonces, estar parado, estar erguido, eso significa prosperar, ¿verdad? Esa palabra prepárate significa prosperar, que nuestra vida sea, que vayamos prosperando día a día. Estar preparados significa afirmar, que estemos afirmados en las cosas del Señor, que estemos armados, también significa armados, que estemos disponibles, que estemos firmes, que permanezcamos en las cosas del Señor. Es lo que significa estar preparados en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y a veces, hermano, como le decía, no estamos realmente preparados, ¿verdad? Muchas veces a los que presidimos, pues nos toca venir aquí a hacer un trabajo, y para vergüenza mía también lo digo, a veces no estamos preparados, ¿verdad? Y venimos y nos subimos y se siente cuando la persona que está al frente pues no se prepara. A veces que nos toca también compartir la palabra del Señor, y también me ha pasado, ¿verdad?, que no estamos preparados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todo esto nos debe de servir para poder ponernos a meditar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué no puedo prepararme? ¿Por qué no me preparé la vez pasada? ¿Por qué no esto la vez pasada? ¿Por qué no llegué temprano? ¿Por qué se me olvidó la Biblia? ¿Por qué el otro? Llegar a una conclusión. Y todo esto es pues para tomar cartas en el asunto, amén, de procurar que no nos vuelva a pasar, de procurar, ¿verdad?, de dejar ese estilo de vida medio conformista, medio cómodo, medio a gusto, ¿verdad?, que nos la vivimos, y de empezar a ver cómo mejorar en el camino del Señor, de empezar a ver cómo podemos prepararnos cada día más en el camino del Señor, de modo que podamos ser de utilidad en la obra del Señor Jesucristo, amén, porque a veces nomás queremos que nos sirvan a nosotros, pero nosotros no queremos servir. A veces queremos que ya todo esté limpio, pero nosotros no llegamos a limpiar. A veces queremos, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, pero nosotros no queremos mover un dedo. Entonces también debemos de estar preparados. ¿Se imagina que los hermanos músicos no se prepararan? ¿Cómo estaría un culto? Que las hermanas del coro no se prepararan, ¿se imagina? Pero gracias a Dios, y soy testigo, los hermanos se preparan, hay ensayos. Hay ensayos los sábados, a lo mejor usted no se da cuenta, pero aquí hay ensayos donde los hermanos vienen y se preparan también para ofrecer algo al Señor, porque no es para los hombres, hermanos, es para el Señor Jesucristo, amén. Y así pudiéramos hablar, hermanos, hay diferentes escenarios donde nosotros debemos de estar realmente preparados, pues para poder lograr un producto, para poder lograr un fin determinado, como leíamos en la definición. Primera de Crónicas, capítulo número 29.
Primera de Crónicas, capítulo número 29. Vamos a leer desde el versículo número 2. Y dice así, está hablando el rey David. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Hace esa pregunta, y luego sigue diciendo, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente, ¿verdad? Un ejemplo, como este hombre dice que tenía preparadas para la casa del Señor tantas cosas, ¿verdad? Que para las cosas de oro, pues ahí estaba el oro, para las cosas de madera, pues ahí estaba la madera, para las de plata, pues ahí estaban las de plata, y como él tenía en su corazón preparar todo eso, pero era algo que era voluntario y era para el Señor. Y me llamaba la atención, ¿verdad? Que más abajito hace la pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Y luego dice que entonces los jefes de familia, ¿cuántos jefes de familia vemos aquí? Sabemos algunos jefes de familia aquí, amén. Y dice que ellos se unieron a esta contribución, y los príncipes de las tribus, y dice que también los administradores, y era algo que dieron ofrenda como una ofrenda voluntaria para el Señor. Era algo que prepararon para la casa del Señor Jesucristo. Y a veces, hermano, bueno, yo pudiera preguntar, ¿qué es lo que nosotros tenemos preparado para la obra del Señor? A lo mejor, hablando monetariamente, desde ahí también podemos empezar, porque la ofrenda que yo ofrezco al Señor, pues yo creo que es algo que tengo que preparar también desde mi casa, ¿verdad? No empezar y lo que agarre y vámonos. Es algo que yo tengo que traer preparado. El diezmo es algo que yo tengo que preparar para la obra del Señor Jesucristo. No puedo agarrarlo a la y se va y lo que sea y así que acabo que después. No, es algo que yo como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, también en ese aspecto debo de preparar, porque de esta manera pues el Señor lo va a ver con agrado. Si no lo hago así, pues difícilmente el Señor se va a agradar de mi ofrenda voluntaria que a veces hacemos. Entonces es algo que nosotros también debemos de ponernos a meditar. ¿Y qué tenemos nosotros preparado para el Señor, para la obra del Señor? Y si dejamos de lado lo monetario, también ¿qué preparamos nosotros para la obra del Señor? Si preparamos nuestro tiempo para la obra del Señor, si preparamos nuestra voluntad para la obra del Señor, ¿verdad? Si preparamos nuestro corazón realmente para venir a alabar al Señor Jesucristo, para hacerlo de una manera voluntaria, de una manera limpia. ¿Cómo estamos nosotros? O sea, ¿realmente nos estamos preparando para cualquier área que tenga que ver en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Ahí en el versículo número
3, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Aparte de su tesoro particular, él tenía algo ahí preparado también para el Señor. Y me llamaba mucho la atención también esa palabra que dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Esa palabra afecto, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestro afecto en la obra del Señor Jesucristo? Y esa palabra afecto es una palabra hebrea que es ratzá y significa agradarse con, o pudiéramos decir agradarse en la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos agradamos en la obra del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos complacemos en la obra del Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos gozamos en la obra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos venimos preparados para gozarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y da otra definición, es satisfacer una deuda. Eso significa satisfacer una deuda. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una deuda con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos rescató, amén. Es algo que no podemos pagarle, es algo que no podemos sacar nuestra chequera, no podemos sacar nuestro dinero y decir, a ver, Señor, ¿cuánto te debo? Ya para estar en paz. Es algo que no podemos hacer, es una deuda que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso significa satisfacer una deuda. Esa palabra satisfacer quiere decir dar respuesta, y es lo que nosotros debemos de hacer, dar respuesta por esa deuda que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo respondemos nosotros ante esa deuda que tenemos con el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Si respondemos de mala voluntad, si respondemos al ahí se va, o si realmente nos preparamos para poder responder, ¿verdad?, lo mejor posible ante nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo número 12, (12:42). Fíjense cómo dice aquí, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Me llamaba también la atención, ¿verdad?, que dice, aquel siervo. Yo creo que todos nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, pero dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor. Yo le puedo preguntar, ¿usted conoce la voluntad del Señor en su vida? Yo creo que sí conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice que recibirá muchos azotes. Entonces, se oye a lo mejor triste o se oye fuerte, hermanos, pero es lo que nos espera si nosotros no llevamos realmente una vida preparada, una vida de obediencia al Señor Jesucristo, porque ya conocemos la voluntad del Señor, ya conocemos de dónde nos trajo el Señor, ya hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y que no hagamos la voluntad del Señor, pues nos espera un castigo fuerte, ¿va? Dice que va a recibir muchos azotes, y dice que aquel que sin conocer la voluntad del Señor, ¿verdad?, pues hizo cosas malas, dice que
será azotado poco, ¿verdad? O sea, aquel que nunca entró al medio de entre nosotros, aquel que nunca se bautizó, ¿verdad? Aquel que se perdió, dice que aquel que no conoció la voluntad del Señor, pues va a ser azotado poco en comparación de los que ya hemos conocido la voluntad del Señor y que nos hemos apartado del Señor Jesucristo. Amén. Hay un ejemplo, hermanos. Voy a tomar el ejemplo de un soldado literal. Estos hombres tienen que estar preparados, pero bien fuerte, tienen que estar preparados en todos los aspectos, tanto en el aspecto físico, tiene que haber una preparación casi impecable, ¿verdad? Donde los ponen a hacer ejercicio, donde los dejan sin comer algún tiempo también. Es una preparación para poder sobrevivir ante un terreno hostil, ¿verdad? Ante un terreno donde hay un desastre, donde hay una guerra, donde muchas veces duran a lo mejor días sin comer, donde tienen que permanecer en un solo lugar atrincherados por algún tiempo. Es una preparación física, ¿verdad?, bastante dura para poder pelear, inclusive para poder luchar cuerpo a cuerpo. Y también es una preparación mental que estos hombres reciben como soldados de un ejército, de un país. Es una preparación mental también donde los entrenan psicológicamente, mentalmente, ¿verdad?, a que resistan el dolor, a que resistan a lo mejor hasta posiciones incómodas donde tienen que permanecer, tantas cosas. Me ha tocado ver algunos videos donde los empiezan a entrenar y los meten al mar, a las aguas heladas, y los agarran así entre los brazos, se agarran así como en cadenita, todos, y los acuestan, y llegan las olas y les cae la ola en la cara y están acostados y tienen que permanecer ahí, no pueden soltarse porque son un equipo, y ahí están todos casi ahogándose y temblando de frío a altas horas de la noche. Y muchos de ellos, en el video que yo veía, empiezan a desertar. Hay una campana que cuando ellos ya no resisten de esas pruebas tan difíciles que les ponen, ¿verdad? Hay una campana que ellos van y tocan la campana y quiere decir que él ya hasta ahí llegó y son desertores. Dejan ahí sus botas, dejan su uniforme y empiezan a salir. Pero el punto importante es que estos hombres reciben una preparación pues bastante especializada para poder atacar, porque si no están preparados pues no van a poderle hacer frente al enemigo, o los van a derrotar, los van a matar, o los van a capturar, o tantas cosas que le van a pasar si estos hombres no están preparados de esta manera. Pero al igual que ellos, hermanos, nosotros también somos soldados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que nuestra lucha pues no es contra carne, no es contra sangre, ¿verdad?, sino contra las potestades, ¿verdad?, los gobernadores de las tinieblas. Contra ellos es nuestra lucha. Y aunque nosotros no podemos ver a nuestro enemigo con estos ojos, ¿verdad?, el enemigo es real. Y también tenemos que estar preparados. Y quizás hasta físicamente también necesitamos estar preparados, ¿verdad? Una preparación física pues es el ayuno, ¿verdad? Cuando nosotros ayunamos es algo físico, es algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que esta carne se debilita, nuestro espíritu se fortalece, pero es una preparación que nosotros también debemos de llevar. Es una preparación también mental, ¿verdad?, que nosotros también debemos de llevar. Prepararnos. La Biblia habla de una tribulación que va a venir y es una tribulación que va a estar fuerte, que no ha habido ninguna como esa tribulación que se acerca. Y si nosotros no tenemos la mentalidad, hermanos, de lo que pueda pasar en esa tribulación, si no estamos preparados desde ahorita, pues difícilmente vamos a permanecer, ¿verdad? Y a lo mejor hasta vamos a negar al Señor Jesucristo. A lo mejor pudiéramos decir, pues a mí que me haga lo que quiera, no hay ningún problema. Pero cuando no es conmigo, a lo mejor cuando es con mi familiar, cuando es con mi hija, cuando es con mi esposa, cuando es con mi padre, qué sé yo, a lo mejor ahí es donde nos pueden pegar más fuerte. Pero sobre todo debe de haber en nosotros una preparación espiritual, que es lo primordial. Si estamos preparados espiritualmente, pues vamos a poderle hacer guerra al enemigo, porque el diablo quiere destruirnos, él quiere aniquilarnos, él quiere acabarnos, él no quiere tener piedad de nosotros, él no quiere tener misericordia de nosotros. Él tiene muy claramente cuál es su objetivo, amén, destruirnos, que nosotros no seamos salvos. Y a veces nosotros somos soldados débiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pusimos atención a la preparación que debíamos de llevar.
¿verdad? Nos dormimos, ¿verdad? A lo mejor cuando se nos hablan los mensajes, estos son para prepararnos, ¿verdad? Y nos convertimos en soldados débiles. Y un soldado débil, hablando literalmente, pues no va a permanecer, ¿va? Lo van a matar, lo van a capturar, ¿verdad? O va a desertar. Y tristemente muchas veces así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que nos convertimos en estos soldados débiles que terminamos desertando. En una guerra literal hay bajas, siempre hay muertos, siempre hay bajas. Y por lo general esas bajas son los que están menos preparados. En una, hablando en la iglesia, ¿verdad? En una guerra espiritual, pues también hay bajas, hermano, muchas veces, y se oye triste, pero también hay bajas, porque realmente no nos preparamos y llega el enemigo y nos ataca y pues nos vence, ¿verdad? Muchos de nosotros. Que el Señor nos guarde de todo esto. Ya por último vamos ahí al libro de Primera de Samuel, capítulo número 7, ya para terminar. Primera de Samuel, capítulo número 7. Versículo número 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ya usted lo puede leer en su casa para que le entienda un poquito más. Pero si nosotros, ¿verdad?, de todo nuestro corazón nos volviéramos al Señor, ¿verdad?, si quitáramos a lo mejor no la idolatría de los santos y todo, otras cosas que para nosotros se vuelve una idolatría, si quitáramos todo eso, ¿verdad?, y preparáramos nuestro corazón realmente para servir al Señor Jesucristo, dice que Él nos va a librar de la mano de los filisteos. Y los filisteos lo podemos tomar como los demonios, como el enemigo, como Satanás. Y si nosotros preparamos realmente nuestro corazón, pues ahí está la mano del Señor para librarnos de las acechanzas del enemigo, que el Señor lo reprenda, amén. Así que pues este es el consejo de esta tarde, hermanos, que busquemos a prepararnos cada día mejor, cada vez por servir al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y un día podamos estar delante de su presencia todos juntos ahí. Qué bonito sería que nos viéramos todos juntos ahí con nuestro Señor, amén. El Señor los bendiga, hermano, el Señor los guarde.